5 años lleva sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial. Seguro que has escuchado esto en las últimas semanas, meses o incluso años en tu círculo de amigos, en la prensa, en la televisión. Si le preguntaras a una persona ajena a todo esto qué está ocurriendo con el Consejo General del Poder Judicial, pues te diría que ambos partidos principales se están acusando el uno al otro de que hay una situación anómala muy grave y de que la culpa de que esa situación haya llegado a ese punto es de la otra parte. Mi objetivo con este vídeo es muy sencillo y es que cualquier persona que sea ajena a la política, ajena al derecho, pueda entender qué es el Consejo General del Poder Judicial, por qué existe y por qué es tan importante que ambos partidos políticos han hecho de él, bueno, la historia interminable. No, la culpa es tuya porque no has renovado esto cuando debiste, pero no, la culpa es tuya porque cuando tuviste que hacer esto, el tribunal de turno hizo no sé qué. Por tanto, para aclarar todo esto, debemos empezar por ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial gobierna el Poder Judicial, pero no es el Poder Judicial ni es parte de él. El Poder Judicial lo integran los jueces y los tribunales y su función consiste en dictar sentencias y hacer que se cumplan. Otra pregunta muy importante a responder es ¿qué hace y qué no hace el Consejo General del Poder Judicial? Lo que hay que tener claro es que este órgano no está encargado de dictar sentencias, para ello se encargan los jueces. Sus funciones son numerosas, pero podemos reducirla a 4 funciones básicas. En primer lugar, nombrar y promocionar, es decir, ascender a los jueces, inspeccionarlos y sancionarlos. Es importante señalar que estas funciones le vienen atribuidas por la Constitución, es decir, que no hay margen para que la ley cambie estas funciones. En conclusión, estas funciones mencionadas anteriormente se pueden resumir en una sola, que es garantizar la independencia de los jueces. Decía Montesquieu que para garantizar la libertad y evitar la actuación caprichosa del poder, únicamente podía conseguirse a través de la separación del poder entre órganos diferentes. Esto, que es un pilar fundamental sobre el que se asientan nuestras democracias, sí que tiene lugar a alguna crítica. Yo le he escuchado al señor Bastos, pero bueno, ahora no estamos en eso, vamos a continuar. Entonces, para que se cumpla con efectividad el principio de separación de poderes, tiene que cumplirse también el principio de Estado de Derecho, que no es más ni menos de que todos los ciudadanos y poderes públicos estamos sometidos a la ley, y que si la incumplimos respondemos de nuestros incumplimientos, sobre todo quienes ocupan los poderes públicos, que son los que lo tienen más fácil para pasar por encima de la ley. Y para que este principio de Estado de Derecho sea necesario, también lo es contar con jueces independientes que aseguren que la ley se respeta o que al menos se pueden exigir su responsabilidad a quienes no lo hagan. Entonces, ¿cuál es el papel del Consejo General del Poder Judicial? Pues es algo así como un lubricante que hace que todo el mecanismo de la rueda funcione y funcione. Como podéis ver, la idea en la teoría es realmente buena. Ahora es cuando empieza el problema, y el principal de ellos es la influencia de los partidos políticos en este órgano, en el gobierno de los jueces. Explicado el primer factor que enturbia el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, hay que encajar aquí una pieza que no es algo que lo enturbie, pero bueno, esto es algo que no te han contado muy bien. Estoy hablando nada más y nada menos que de los estándares europeos sobre Estado de Derecho e independencia judicial. Estos estándares empezaron siendo unas recomendaciones de diversos órganos del Consejo de Europa, al que pertenece España, y que de ahí pasaron a las instituciones de la Unión Europea, a la que no hace falta que diga que también pertenece a España. Pero hoy en día son mucho más que unas simples recomendaciones. Hoy en día no es ni una ni dos las sentencias, tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las que exigen este cumplimiento. Para que podáis comprobar la importancia que Europa le da a estos estándares de independencia judicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso vincula estos estándares a los artículos 2 y 19, es decir, los principios de Estado de Derecho e independencia del Poder Judicial del Tratado de la Unión Europea. Y llegamos al punto clave. ¿Qué entiende por Europa? ¿Qué condiciones pone Europa para considerar un poder judicial como independiente? Y realmente es muy sencillo, que de todos los miembros de su Consejo General del Poder Judicial, es decir, de este órgano de cada respectivo país, al menos la mitad de sus miembros tienen que ser jueces, esto es, personas ajenas a los partidos políticos, y estos jueces tienen que ser elegidos por los propios jueces, y aquí es donde empieza lo interesante. Esto que te voy a contar
contar a continuación es algo que los medios de comunicación no se van a atrever a hacer, pero es lo siguiente. La Constitución, más o menos... Me gustaría pedirte que si has llegado a este vídeo y lo estás disfrutando, pues bueno, que le des me gusta, te suscribas para no perderte alguno. Si quieres dejarme tu opinión sobre qué te está pareciendo el contenido, te lo agradecería mucho. Pero bueno, ahora vamos a explicar por qué España está en un terreno enfangado, al menos en esta posición. Si abrimos la Constitución española y leemos el artículo 122, queda bastante claro que es el sistema propio de los estándares europeos. Pero como ya sabréis, y si no lo sabéis os lo digo yo, la Constitución, uno de sus problemas principales es que está escrita de manera muy abstracta y que da lugar a diversas interpretaciones, y es exactamente lo que pasó con este artículo. Pero bueno, no nos adelantemos. En 1980 se aprobó la primera ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Esta era una ley adelantada a su tiempo, pues establecía un sistema que se avanzó a los propios estándares europeos. De los 20 vocales más su presidente, 12 eran jueces elegidos por los propios jueces, mientras que los otros 8 vocales son juristas de reconocida competencia que serían nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sí, como os digo, en 1980 teníamos una ley que se avanzaba a lo que hoy en día son los estándares europeos. Lo que ocurre es que en esa época el PSOE estaba muy fuerte, Felipe González sacó mayoría absoluta, decidió aprobar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual está vigente hoy en día y la cual lo cambia absolutamente todo y es la que nos hace no cumplir con los estándares europeos. Ahora os explico. Bajo esta ley, todos los vocales serían nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado, con lo que los partidos políticos, a través de las cámaras parlamentarias, se metieron en el Congreso General del Poder Judicial. O más que meterse, pues ya lo estaban los 8 vocales que eran juristas, lo acabaron de ocupar en su totalidad. Y aquí está el que para mí es el gran culpable de que hayamos tenido que llegar a esta situación, y es el Tribunal Constitucional que en 1986 validó esta ley. Y sí, digo que el Tribunal Constitucional es totalmente culpable porque dictó esta sentencia con mala conciencia. Hay que tener en cuenta el contexto de aquella época y era un PSOE fuertísimo, un Felipe González que sacó mayoría absoluta, pero no mayoría absoluta sin más, sino hipermayoría absoluta. Y a ver cómo os explico esto de una manera suave. Digamos que el Tribunal Constitucional fue extremadamente permisivo con el gobierno de la época, pese a que ellos mismos conocían los riesgos a los que podía llevar esta sentencia y la aprobación de esta ley. ¡Oh, sorpresa! Ha pasado. Imaginaos hasta qué punto el Tribunal Constitucional conocía de los riesgos de aprobar esa sentencia, que la propia sentencia concluye que el nuevo sistema, es decir, el actual, era posible, pero que también no era conveniente por los riesgos de politización que éste acarreaba. No te lo pierdas, que aunque el Tribunal Constitucional reconocía que esta sentencia iba a traer por lo menos muchos riesgos, decía también que no tenían por qué materializarse, pero de verdad, ¿cómo es posible que lleguen a un puesto tan importante como miembros del Tribunal Constitucional gente tan ingenua? Para concluir, el Tribunal Constitucional explica que si el riesgo no se hacía efectivo, pues cabría considerar que el sistema se había situado fuera de la Constitución, o para ser más precisos, los partidos políticos lo habrían situado fuera de la Constitución. Ahora dime, si tú has permitido esa situación, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No sé, es que mira que era fácil, en el 1980 ya teníamos una ley que era perfecta para cumplir hoy con los estándares europeos. 5 años después os dejáis llevar porque el PSOE de aquel momento tiene mayoría absoluta, ¿y ahora qué? El presente y posibles soluciones. Con todo esto que os he contado anteriormente, llegamos al presente y bueno, creo que no cabe duda de que nos encontramos ante un sistema totalmente adulterado. Os voy a poner 2 ejemplos para que veáis fácilmente lo adulterado que está este sistema. El sistema constitucional español consiste en que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se produzca mediante votación y mayoría de 3/5 partes en las 2 cámaras del Parlamento. ¿Y qué es lo que ocurre realmente? Que estos acuerdos se negocian fuera de las cámaras y que las cámaras únicamente lo que hacen es validar estos acuerdos extraparlamentarios, lo cual está completamente fuera de la Constitución.
Y vamos con un segundo ejemplo, en mi opinión, más sonrojante todavía. En teoría, el nombramiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial es el primer acto independiente que realiza este cuando ha sido conformado, pero es que en la práctica este nombramiento del presidente forma parte del acuerdo extraparlamentario, es decir, fuera de las cámaras que hacen los partidos políticos. O sea, ¿hay algo de bueno? ¿Hay algo de legal en este sistema? Entonces, una vez expuesta toda la información, vamos a las conclusiones. La primera, que los medios de comunicación y en general la opinión pública, de la cual yo también formo parte, tendemos a pensar que este sistema es válido cuando está completamente adulterado, no cumple con la Constitución ni tampoco cumple con el derecho europeo. Pero en cambio siempre puedes leer noticias de el PP se niega a renovar esto, el PSOE tal, cuando oye, ¿por qué no empezamos por lo básico que es que se cumpla la Constitución? Y la segunda conclusión, y bueno, más que conclusión sería mi solución a este problema, yo la tengo clara, pero es que los partidos políticos principales se encuentran en una encrucijada. Claro, seguimos como hasta ahora con un sistema politizado que, precisamente por estarlo y como ya advirtió el Tribunal Constitucional en 1986, ya no es conforme con la Constitución y que desde luego no es conforme con el derecho de la Unión Europea, o acabamos con este disparate y nos adecuamos realmente al mandato de la Constitución y del derecho de la Unión Europea. Si eres un hombre o una mujer libre, es decir, no perteneces a ningún partido, no tienes intereses personales o particulares en controlar la justicia, creo que la respuesta está bastante clara. Al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen que ser jueces y estos jueces tienen que ser elegidos por los mismos jueces. Con eso ya se cumpliría y ya verías como no habría ningún tipo de problema. Ahora bien, una cosa es lo que debería ser y otra la que realmente es. Y hoy en día en España, con el poder bárbaro que tienen los partidos políticos, es imposible que ellos renuncien a la influencia que pueden tener en el poder judicial de una manera u otra. Entonces, ¿qué es lo más fácil para ambos partidos? Tirarse la culpa uno al otro y que este problema no se resuelva nunca. Y bueno, la verdad que me cuesta un poco acabar un vídeo así, ¿no? Con un mensaje un tanto pesimista y negativo, pero bueno, al menos que en un vídeo de YouTube encontréis a una persona que se ha informado sobre el asunto y os ha intentado explicar de la manera más objetiva posible para que podáis tener al menos una opinión sobre el tema y saber qué está ocurriendo realmente. Si te ha gustado este vídeo, agradecería muchísimo que te suscribieras, que le dieras like, incluso que lo compartas con tus amigos que les gusta hablar de estos temas. Y nada, por mi parte, pues nos vemos muy próximamente con muchos vídeos nuevos de temas muy interesantes. Si tenéis ideas también, os invito a dejármelas en la descripción. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.